bueno, a tu conocimiento, ¿qué podemos decir de la constitucionalidad del DNU? Bueno, repitiéndome, ¿no? La última nota que me hicieron en diciembre sobre este tema, el DNU no cumple con los requisitos constitucionales. El fundamento que tiene que dar el DNU respecto de necesidad y urgencia tiene esos defectos en el cumplimiento de los requisitos que marca la Constitución en el 99, inciso tercero, y en la jurisprudencia de la Corte, que esto durante estos 2 meses muchos lo hemos repetido en los precedentes Verocchi y consumidores argentinos. Y era más o menos algo que podía llegar a pasar. Esto no es un escenario improbable, esto no es un escenario sorpresivo. Si bien este es un control parlamentario, porque el control jurisdiccional lo va a llevar adelante la Corte, Claro. el control parlamentario también se nutre de la Constitución, desde luego, y de la interpretación de la Constitución que fueron haciendo los precedentes constantes de la Corte. Sobre esto quiero hacer un pequeño punto. Los precedentes de la Corte, en este caso, serían interpretando la Constitución y esta ley que es muy mala, que es la 26.122, que es la ley que establece el control parlamentario. Piensen que esa ley debió ser dictada coetáneamente con la sanción de la Constitución reformada en 1994. Y el Congreso se tomó un tiempo inexplicable para sancionar esa ley que establece un mecanismo de control parlamentario y recién la dicta en el año 2006. Este dato es importante porque todos los DNUs de la emergencia económica del 2001 solamente tuvieron control judicial de la Corte, artículo de la Constitución y judicial de la Corte. Entonces, tenemos precedentes sobre ese periodo temporal y cuando luego aparece esta ley que tiene los defectos que ya sabemos, por ejemplo, establecer que el DNU va a estar vigente y solamente si las 2 cámaras rechazan, el DNU puede no pasar. Bueno, eso fue durante el gobierno, ¿no es cierto?, de Cristina Kirchner, que era una manera de ponerle muchas trabas a la negativa parlamentaria y hacer que sea... Siendo legisladora. Claro, el proyecto lo presenta siendo legisladora para convalidar los DNUs dictados sobre el gobierno de Néstor Kirchner. Pero es ley vigente, que esto, disculpen que lo diga de esta manera, pero es lo que a mí me preocupa, que es una ley vigente que tiene varios proyectos de ley ya presentados muy interesantes y como no se necesita ser abogado para darse cuenta que esta ley es defectuosa, que esta ley en lugar de permitir un control y un control rápido, lo que hace es permitir saltar el control parlamentario o dilatar el control parlamentario. Bueno, hoy le juega en contra, entiendo, porque si no hubiese sido así la intención de que ambas cámaras rechacen, hoy el DNU estaría caído. Digo, bien. Claro, sí, claro. Porque pensemos que la ley está pensada para que el control parlamentario sea muy débil. Está pensada al contrario de lo que piensa la Constitución. La Constitución le da excepcionalmente esta facultad al presidente y le dice, y usted tiene que tener la facultad ratificada, convalidada por el Parlamento, por el Congreso. Y el Congreso debe dictar una ley que diga cómo va a funcionar la Comisión Bicameral Permanente. Ahora, doctora, usted hace el punto y estamos todos de acuerdo en que la ley es absolutamente defectuosa y es una ley ad hoc. Inconstitucional, ¿eh? Claro, estamos de acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo. Ahora yo digo, la sola idea de que exista esta suerte de control constitucional parlamentario para un acto de gobierno como es un decreto de necesidad y urgencia, ¿no está viciada de política? Es decir, por una situación o por la inversa. No, porque justamente no es un control de constitucionalidad. Ok. La garantía de la división de poderes, lo voy a decir cortito, la división del poder en tres funciones, implica que también la Constitución diseña controles entre poderes. Ok. Entonces, le da una atribución, una función a un poder, y cuando uno lee la Constitución, aparece automáticamente un control en otro poder. El poder legislativo es el que naturalmente tiene que dictar leyes. Sí. Excepcionalmente, el presidente va a poder dictar estos decretos que no son lo regular que hace el presidente. De hecho, la Constitución dice nunca puede dictar actos legislativos, salvo acá. Y cuando lo hace, le pone el control al órgano que tradicionalmente dicta normas de carácter general, como son las leyes. Entonces, es un control político, porque está dentro de un órgano político, pero lo hace desde el punto de vista funcional. Creo que así se entiende mejor. Como es el órgano que tiene esta función, es el que, y es el del que salen las leyes, ejerza este control. Y en Argentina, hoy tuve clases a la mañana, así que esto también lo comenté porque es un tema del día. En Argentina, nosotros, el control sobre los otros poderes, legislativo y ejecutivo, lo ejerce la Corte. Sí, claro. Y en Argentina, el control de constitucionalidad que vos nombrabas, Marina, es control. Competencia de la Corte. Exacto, de la Corte. ¿Y cuándo lo ejerce? Cuando alguno de los poderes no cumple con los requisitos constitucionales, ya sea el ejecutivo
o ya sea el legislativo. Supongamos que no se siga el trámite que establece la ley o que establece la Constitución para el funcionamiento de este control parlamentario, que por ahora vamos bien, por ahora se está Y cumpliendo. ahí le quería hacer otra pregunta porque ayer se dijo mucho esto de es la primera vez en la historia que un DNU es rechazado por el legislativo. Sin embargo, después vi un tuit, creo que de Graciela Camaño, que daba 2 o 3 antecedentes. Creo que era, pero claro, ¿qué antecedentes eran? Ninguno de gobiernos peronistas, ¿no? Creo que eran los 3 de Macri. Sí, los más recientes, porque tenemos este límite temporal que les decía recién. Como la ley empieza a entrar en vigencia después de la emergencia más grande, de la emergencia económica más grande, quiero decir, la del 2001, tenemos esos antecedentes. Yo traje 3 hoy porque me imaginé que me iban a preguntar. Uno del año 2000, 2 del año 2000, uno del año 2015, adiviné, ¿viste? Uno del año 2017 y uno del año 2018. Todo Macri. Exacto, todo Macri. Pero hay antecedentes de no el control diseñado por la Comisión Bicameral Permanente, porque les decía, esta ley empieza a aplicarse en el año 2012. Entonces, existen estos controles y existen decretos que no pasaron el índice. También, si yo quisiera hacer un análisis más fino, todavía no lo hago, pero lo haré en algún momento, revisaría cómo estaba la composición de las cámaras. Claro. En ese momento. Y seguramente... En ese momento, no, yo se lo digo, mira, haciendo un ejercicio de memoria, sin una precisión muy exacta, pero estaban en minoría. Macri gobernó con un tercio. Creo que tenía 80 y tantos diputados y siempre en minoría en el Senado, claramente. Ese diseño, la Constitución lo tiene en cuenta. No es que no lo tiene en cuenta. La Constitución no está armando un mecanismo de poder pensando... Bueno, ahí están poniendo el tuit de Graciela Camaño. No está pensando en que el Ejecutivo va a tener mayoría, porque si el Ejecutivo tiene mayoría en el Legislativo, no hay control. Y si es al revés, es de la misma manera. De hecho, por eso nosotros a eso iba con mi pregunta anterior, doctora. Por eso iba a eso. ¿No es una suerte de trampa? Porque si el Ejecutivo tiene mayoría parlamentaria, es obvio que le van a aprobar todo independientemente de las razones de constitucionalidad o inconstitucionalidad, pensá un detalle, que es el argumento Lustó. Y si es a la inversa, le van a rechazar todo. Con lo cual... Cristina, cuando gana con el 54% de los votos, y lo digo porque no es lo mismo que Milei que lo gana en un balotaje, porque Milei... no le influyó en la composición del cuerpo. Exactamente, para componer la Cámara... Pierde las legislativas. Pierde las legislativas. Claro, no, Milei, digo, en la primera vuelta. En la general sacó 30 puntos, de modo que por eso no pudo poblar demasiado la Cámara de Diputados y Senadores. Cristina, cuando saca el 54% en una elección general, no en un balotaje, claramente tenía mayorías parlamentarias casi inéditas. Ahí tenés que pensar algo. Vos por eso tenés las elecciones escalonadas. Nosotros tenemos elecciones de presidente y vice cada 4 años y cada 2 años tenemos las elecciones parlamentarias. Entonces, ¿por qué es tan importante que tengamos elecciones de medio término? Por esto. Porque a veces en la elección presidencial vos podés tener un arrastre. Voto toda la lista completa, entonces voy poblando el Parlamento y en el signo equiparable a lo que dice el Poder Ejecutivo. Entonces vos ahí vas minando el control. Pero no es un poco lo que dice Marina, o sea, si yo entro... Lo que digo es esto, eso puede pasar, yo no puedo digitar cómo va a votar la gente. O espero que nadie quiera digitar cómo va a votar la gente. Ahora, el sistema por eso te establece que vos cada 2 años renovás en porcentajes. Está bien, pero los 2 primeros años, si no tengo mayoría parlamentaria, me van a obstruir todo, y si la tengo voy a poder hacer lo que se me dé la gana, con lo cual termina siendo bastante mentiroso esto del control de legalidad que impone una Cámara, porque simplemente adhiero o no adhiero al presidente de turno. Y me parece que se presta al obstruccionismo o al aprobarle todo. Bueno, pero eso es una consecuencia de cómo funcionan los parlamentos en el mundo. Sí, es el sistema republicano. Sí, pero yo sí tengo un mecanismo de control defectuoso. Yo creo que la de la 26-122 es defectuoso. No está bien diseñado. Entonces, yo me pregunto por qué. Por ejemplo, ahora para mí lo próximo que hay que hacer, lo urgente, es modificar esa ley. Todos los que nos dedicamos a este tema, hace años que estamos diciendo que ese es un control malo. Creo que esa fue la palabra que usé cuando empecé a hablar. Entonces, la Constitución no te diseña el control, te dice quién es el órgano que lo ejerce y dice una ley del Congreso dirá cómo funciona. Pensemos ahora lo que pasó. El oficialismo demoró la composición de la Comisión Bicameral Permanente. Todo el tiempo que pudo, porque si yo me voy a fijar, y esto es descriptivo, yo me voy a fijar, los plazos que fija la 26-122 están repasados de plazo. ¿Y por qué pasó eso? Por lo que vos describís. La política tiene apetencias, intereses,
tiempos, modificación de los tiempos. Ahora, el problema es que yo tengo que pensar todas las características falibles de un mecanismo de control que diseño. El que tenemos es malo, tiene este problema. Por ejemplo, es muy malo decir que solo tiene que haber el rechazo de las dos para que no pase, porque el control es muy lábil. Y tiene que tener en cuenta estos defectos que son defectos propios de cómo se componen los parlamentos y las cámaras, y de cómo vota la gente, y de este efecto arrastre que les decía yo de las elecciones presidenciales. ¿Cómo tengo que diseñar un mecanismo? Mejor. ¿Por qué? Porque es muy tentador tratar de usar un decreto para saltar un Congreso. Sobre todo cuando no tengo mayorías en el Congreso. Sí. No, esto no es un defecto argentino. Este es un defecto transversal a cualquier país y tiene que ver con el ejercicio del poder. Ahora, doctora... La forma en la que se ejerce el poder. También quería preguntarle... Ahí se me tiene, perdón que te digo esto, ahí se tiene que prender el semáforo rojo y cuando yo me siento a diseñar esto va para los que nos dedicamos a diseñar mecanismos de control. Tengo que diseñar pensando en todo lo que puede salir mal. Todas las trampas que vos decís, Marina. Pero hay algo que yo no puedo manipular. Que es el voto popular. El mecanismo el voto popular. Claro. Que decide un senador o un diputado cuando vota. Totalmente. A mí a veces me hace reír cuando los bloques dicen, me causa gracia cuando los bloques dicen, tiene que votar con el bloque. ¿Por qué tiene que votar con? Digamos, sería esperable que vote con el bloque, pero puede no votar con el bloque. No, y ni hablemos... hacen las cuentas mal. Es abrir otra ventana, ¿no? El sistema por el cual elegimos a muchos de nuestros legisladores, ¿no? Porque después, si estamos hablando de la legitimidad, transparencia del sistema, del voto popular, no los conoce, la gente no sabe ni quién está. Pero espere, le quería preguntar otra cosa en relación al DNU, porque también mucho se dijo respecto de la historia, si se rechazó alguna vez uno, si no, en fin. ¿Hay antecedentes? Porque este DNU tiene una característica, además, me parece, por sobre algún otro. Díganos usted si esto es así o no. Que son, ¿cuántos, 160, ¿cuántos puntos son? 166. Sí, porque, a ver, el primero era más de 600 y después quedó... No, pero la ley base fue la que quedó. No, el DNU 166. Hoy la Nata repasó el número, por eso lo presento. Porque viste cómo fueron modificando, puede ser que se me escape... Bueno, ahí está, más de 160, lo cual ya es un montón. No, es el primero en la historia. Ahí iba también, porque cuando se empieza a discutir, ¿no? ¿Y por qué no pasó? Es una herramienta, un instrumento que no le dieron que le dieron a todos. Si hay algún antecedente para comprender de un DNU que contenga en sí mismo un abanico tan enorme de modificaciones, porque yo, por lo menos haciendo un ejercicio así de memoria, recuerdo DNU que tenían que ver con alguna asignación específica o algún tema específico. Es correcto, no hay. Este es el primero en la historia que tiene esta particularidad, que es una particularidad que lo hace todavía, además de los defectos constitucionales que ya señalé, tiene este defecto de implementación que tiene temas muy variados, muchos temas juntos, muchos temas que aparecen contradictorios. De hecho, acuérdense que cuando empieza toda la polémica con el DNU, se empieza a desmembrar. Hay temas que se instalan en la opinión pública, se instala el debate y el debate hace que se vayan sacando. Sí, o algunos que quedaron objetados por la justicia, la parte laboral, además, por ejemplo. Después se va desmembrando por medida cautelar. Y la del fútbol. Exacto. La del fútbol, recuerdo el capítulo fiscal, ¿se acuerdan? Que en un momento... Sí, eso estaba en la ley base, sí lo sacaron. Exacto. Y ahora va hay por algún separado. Otro tema que ahora me voy a olvidar, que también aparecía y después lo han... Creo que la transferencia de las competencias a la ciudad, de los tribunales de la ciudad. Eso aparecía en un primer momento y después se fue sacando. Como se negoció en forma paralela, negociar en un sentido amplísimo, presentar el DNU, genera impacto el DNU y viene el proyecto de ley bases después y se empiezan a armar y desarmar ambos, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, después cae la posibilidad de aprobar en particular la ley bases, el proyecto de ley bases. Bueno, y en todo ese compás de espera quedó lamentablemente postergado este control parlamentario que lo debimos haber hecho hace más de un mes y medio. Doctora, muchísimas gracias por el contacto, por aclarar nuestras dudas y bueno, veremos qué pasa con el decreto en diputados, la vamos a volver a convocar. Que sigue vigente. Sigue vigente, claro, vale la aclaración, Gracias a usted.